Vamos a tratar de entender algunas de las cuestiones que, por ejemplo, deslizó la presidenta Cristina en la jornada de ayer. Ustedes saben que estuvo presente en la Bolsa de Comercio, el último discurso que brindó en ese lugar como presidenta, y habló mucho acerca de la economía. Por eso estamos con Gerardo De Santis, que es economista. Bienvenido, gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Vamos a compartir algunas de las declaraciones de Cristina, así podemos comprender un poquito más lo que ella dijo y además algunos datos que necesitamos saber los argentinos, digamos, para entender cómo movernos con los pequeños o grandes ahorros, depende de cada argentino que tenemos. A ver, escuchamos a Cristina. En total, YPF aumentó las inversiones en el semestre a semestre, de 8.845 a 12.409 millones de pesos, un 40,3% más. ¿Querías inversión? Mirá cómo invierte YPF. Sí, el sector privado tuviera, por lo menos en lo que hace al sector de petróleo y de gas, un comportamiento similar, tendríamos también un muy buen nivel de inversión. Y nuestros principales socios, Chile, el Mercosur, China, que son los que nos compran, también nos compran menos. Entonces es muy difícil que solamente por una cuestión competitiva podamos mejorar la economía. Al contrario, podemos terminar de barrer y destruir el único dique de defensa que nos queda con las crisis para que nos la trasladen, que es sostener el mercado interno, porque precisamente lo que nos ha permitido sortear las crisis internacionales es la fortaleza de nuestro mercado interno. Bueno, ahí retó un poquito a los privados, ¿no? De la Argentina, dice que no invierte como, por ejemplo, invirtió YPF. Sí. Tan castigado por la oposición YPF. Sí, bueno, en particular se refería a las otras petroleras, las petroleras privadas. La producción de gas y petróleo ha aumentado desde hace 3 años, digamos, desde la recuperación de YPF para acá. Quizá no mucho, pero básicamente eso está explicado porque YPF sí ha aumentado razonablemente la producción, pero las petroleras privadas siguen en caída en cuanto a la producción. Entonces, el aumento de YPF alcanza a compensar la caída de las otras petroleras, con lo cual el número global que da es que la producción de gas y petróleo va aumentando, pero lentamente, digamos. Entonces está claro, hay un problema de inversión de parte de las otras petroleras y claro, está claro que es una cuestión importante porque gas y los derivados de petróleo para la industria y para el sector agropecuario es un insumo clave y los dos sectores están consumiendo una magnitud importante, con lo cual, bueno, es fundamental que se amplíe la producción de ambas cosas. YPF acaba de recomprar 2 petroquímicas. O sea, YPF era una empresa integrada verticalmente, o sea, desde el yacimiento al surtidor, y tenía ingeniería propia, tenía tecnología propia. Y bueno, el proceso de privatización fue un gran retroceso porque hubo un desmantelamiento de esa empresa integrada. O sea, YPF era una empresa importante tecnológicamente que se la vendimos a una pequeña destilería más atrasada tecnológicamente que YPF. Esa destilería, Repsol, vendió parte de las petroquímicas, o sea, la etapa final del proceso productivo. Bueno, ahora YPF ha recomprado un poco de las inversiones que está hablando, es, digamos, en campo, pero también la recuperación de 2 petroquímicas que vuelven a integrar el proceso productivo. O sea, es un dato muy importante. Es un dato importante. Y después ella hablaba respecto al mercado interno y de los socios que tenemos en la región, ¿no es cierto? Los socios de Mercosur, por ejemplo. Sí, un poco lo que ahí la presidenta decía es que se reclama mucho una devaluación con el argumento que eso va a abaratar nuestros productos en el mundo y que vamos a exportar más. Sí. Yo considero que eso es un diagnóstico equivocado porque en realidad Argentina está exportando no menos cantidad. Lo que está obteniendo es menos dólares porque los precios internacionales están bajando y eso obedece a una recesión mundial que se ha presentado. O sea, devaluando no vamos a aumentar las exportaciones porque en realidad el mundo nos está comprando menos. El sudeste asiático, menos valor porque los precios internacionales de lo que le vendemos al sudeste asiático ha disminuido considerablemente. Y al mismo tiempo los bienes industriales básicamente nosotros se los vendemos a Brasil y también nos está comprando menos por una cuestión de recesión. O sea, una devaluación no va a lograr aumentar las exportaciones, lo que sí va a provocar una devaluación es que todas las importaciones que hoy se hacen a 9 pesos, a 9,20 y que van como insumos
y como materias primas y como bienes de capital al aparato productivo, al ser más caros esos productos importados por la devaluación, eso se va a trasladar a los precios de lo que vamos a pagar todos, con lo cual va a haber una contracción del mercado interno. Entonces, bueno, un poco ahí lo que la presidenta dice es, hasta acá de la crisis internacional nos estamos enterando poco, porque el mercado interno ha sostenido la producción. Sí. Entonces, si devaluamos, no vamos a conseguir mejorar las exportaciones y vamos a dañar el mercado interno. Creo que es una cosa bastante evidente y contundente. Cuando uno mira los datos productivos, ve que si en términos generales han bajado en estos años, lo que ha evitado que esa baja sea mayor ha sido justamente la fortaleza del mercado interno. Bien, vamos a escuchar un poco más de la presidenta. A ver, ¿qué decía? La bolsa de Shanghái, estábamos todos bárbaros hasta hace 2 semanas. Esto no se ha detenido desde el año 2008 y ha venido con altibajos, por ahí parece que salimos, pero siempre se produce algún fenómeno. Y en cada caída de bolsa y en cada subida inmediata de bolsa, señoras y señores, queridos compatriotas, querido Adelmo Gavi, hay un puñadito de gente que gana fortuna, miles y miles de millones de dólares. Bueno, no es que las últimas... ahí hablaba de las bolsas, si quieres decir algo. Sí, de la situación internacional. Sí. Digamos, está claro que la crisis del 2007-2008 sigue vigente. Lo más importante de este momento es que esto está afectando a la economía china, que ha sido el motor de la economía mundial en estos últimos años. Digamos, la cuestión... se mezclan dos cosas. Por un lado, en China ha habido una burbuja en su bolsa. Desde julio del año pasado a julio de este año, la bolsa subió un 150%. A la par que el ritmo de crecimiento chino se hacía cada vez más lento. O sea, dos cosas incompatibles. Bueno, desde julio de este año hasta este momento la bolsa ha caído un 30%. Y no ha caído más porque el gobierno ha tomado una serie de medidas, como por ejemplo, hay un corralito, podríamos decir, en China. El gobierno ha prohibido que los grandes tenedores de acciones vendan. Con lo cual, la caída de la bolsa no es mayor porque está todo contenido por la intervención del Estado. Y un poco la cuestión esta de que cada vez que se infla una burbuja y después se termina reventando, los que pierden no solo son los que especularon, porque eso tiene implicancia directa en el sistema productivo y por lo tanto en el empleo. O sea, cuando hay una burbuja que estalla, como la del 2007-2008, eso trae consecuencias sobre la población de a pie, que la bolsa le queda lejísimo en su consideración. Por eso, hablando de la población de a pie, digamos, vamos a hablar de, por ejemplo, ahora se ven en las elecciones. Viste que depende del candidato, lo que propone y demás, hay muchos que asustan incluso. Y uno que, por más que se asuste o no, hay incertidumbre de qué es lo que va a pasar a partir de que asuma un nuevo presidente, que no sabemos todavía cuál va a ser. Pero hay incertidumbre, entonces hay gente que tiene unos pesos ahorrados o por lo menos puede guardar algo y la pregunta es, ¿qué hacemos? Tenemos algunas placas de información y vos nos das bueno, tu opinión, ¿no es cierto?, como economista. Ahí tenemos, ¿en qué conviene ahorrar? Tenemos plazos fijos entre un 23 y un 25% de interés, dólares cotización. Debajo del colchón es una de las opciones, bonos de deuda. Hoy veía una editorial del diario Clarín donde explicaban que sea Scioli, sea Macri, lo que convenían en los bonos, digamos, pero la verdad es que si nos podés traducir todo ese tema, mejor. Sí, mirá, un consejo sería, depende de lo que uno va a hacer con ese dinero que tiene ahorrado y cuándo va a tomar una decisión. ¿Qué es lo que conviene hacer? Porque muchas de estas transacciones tienen cierto costo de entrada y salida. Entonces, si uno está pensando en hacer un gasto dentro de 3 meses, lo más probable que lo más conveniente sea un plazo fijo a 90 días y se va a ahorrar el gasto de entrada y salida de comprar un bono o de comprar dólares que va a pagar el precio vendedor y después lo va a vender al comprador y el spread es muy grande. Entonces, siempre depende mucho de lo que uno vaya a hacer. Si la inversión es a más largo plazo, está claro que los bonos de la deuda es la mejor opción. Los bonos están pagando alrededor del 10% anual en dólares. Entonces uno puede comprar bonos que vencen, suponete, en el 2017 o en el 2024, depende de para cuándo uno esté pensando después tener liquidez para hacer algún otro negocio. Y la tasa de interés de un 10 o 11% en dólares es una tasa muy atractiva. Hay que tener en cuenta que los bonos, la Argentina los ha estado pagando todos, desde el canje del 2005 para acá. Digo por el tema de lo que vos planteás de la incertidumbre, el riesgo y todo eso. Depende de quién esté. Claro, yo creo que más allá de quién gane, lo que hemos venido viendo desde el 2005 para acá es que todos los compromisos que se fueron asumiendo en términos de deuda
se han respondido, o sea, quienes no están cobrando fueron los buitres, Sí. que son los que no quisieron entrar en los canjes de deuda. El resto de los acreedores sobre el Estado argentino están cobrando regularmente. Entonces, yo creo que más allá de quién gane, una inversión en un bono a 3 años, a 7 años, que rinda un 10%, que la tasa justamente es más alta por la propia incertidumbre de este momento, así que termina siendo Beneficioso de desde algún algún lado lugar. una buena oportunidad. Claro. Ahí creo que hay un defecto en términos de que estas cuestiones tienen que estar muy fácilmente explicadas porque uno a qué está acostumbrado, a ir al banco y que alguien lo atienda y hacer un plazo fijo. Sí. Yo creo que el oficial bancario que uno lo atienda en todos los bancos tendría que estar más capacitado, esto tendría que ser una política, digamos, no solo Sí. una cuestión de cada uno de los bancos. Y que al ahorrista que le queda todo esto muy lejos y muy inentendible, esa persona esté lo suficientemente capacitada para que le explique todas las opciones y un poco le diga esto que yo dije al principio. Es muy importante preguntarle a la persona cuándo y en qué vas a gastar lo que tenés ahorrado. Porque en cada caso la opción más conveniente es distinta. Yo tengo un alumno que ayer en la clase me decía, tengo 20.000 pesos. ¿Qué hago? Entonces yo le pregunté, bueno, pero ¿qué pensás hacer con eso? Y dentro de 3 meses voy a cobrar otro tanto y me quiero comprar un auto. Le digo, hace un plazo fijo 90 días en pesos, porque la entrada y salida en cualquier otra opción financiera te va a tener un costo, mientras que el plazo fijo no, vence en 90 días cuando juntás con otra parte y ahí vas y compras. Pero en el caso de que esos 20.000 pesos los quiera guardar por una cuestión de no sé el día de mañana qué puede pasar y quiero guardarme algo de dinero e ir sumando mes a mes algo de dinero, en ese Entonces caso... ahí tenés que ir a un banco Sí. y decirle, quiero ahorrar en términos de 5 años de plazo. Bien. Entonces ahí un bono es una mucha mejor opción, Sí. porque la tasa de interés, digamos, va a poder comprar un bono moneda dura, dólares, y con un rendimiento importante, 10% anual, que es muy bueno. Pensemos Claro. que el bono del Tesoro norteamericano hoy paga el 1% de tasa de interés anual. Sí. Entonces, el 10 anual es una tasa muy buena. Entonces desterramos la opción que figuraba en la placa debajo del colchón. No, sí, esa, bueno... Eso no sé, también- ¿qué ponemos abajo del colchón seguro? No, eso yo... Los bonos los ponemos abajo del colchón. No, yo, digamos, obviamente desaconsejo tener plata en la casa, Sí. por una serie de motivos. Una, que no tiene rendimiento. Se pierde. Bueno, otra es que suele pasar que uno no le dice a la mujer y la mujer cuando tira las cajas de zapatos y todo lo demás, la plata termina No, en el digo, tarro se de pierde por la basura. inflación, no porque se te caiga el toquito de plata. Bueno, por distintos motivos, Sí. no considero que sea una buena opción tener el dinero en la casa. Bien. Hay varios motivos por los cuales uno ese dinero lo puede perder o Sí. puede perder valor, como decís vos. Claro. Tenemos una plaquita más que está vinculada a la inflación y ya te liberamos. ¿Por qué hay inflación? ¿Atraso cambiario y falta de dólares? ¿Falta de competencia de productos? ¿Cierre de importaciones o aumento inescrupuloso en la cadena de valor? Y te diría que las 4. Todo. Sí, un poco, digamos, tendríamos que puntualizar, que porque el último, aumento inescrupuloso en la cadena de valor, Sí. es un tema muy marcado en la economía argentina. O sea, Sí. cuando uno mira los encadenamientos productivos en cualquiera de los bienes, se encuentra que en algún momento, o sea, de la persona que siembra y cosecha... cebolla ahora. Bueno, cebolla o yerba, Sí. y llegás al consumidor final, en algún punto de la cadena hay un eslabón concentrado, que termina pagándole poquitísimo al productor y carísimo al que lo compra. Ese reclamo histórico de los tamberos, por ejemplo. Bueno, ¿no? exactamente. En casi todos los sectores Sí. vinculados a la producción primaria ocurre esto, en el tema de la leche, en el tema de la yerba, bueno, en el tema de la cebolla que decías vos, en una serie de productos. Y hay una cuestión importante, la inflación en la Argentina de envergadura empezó más o menos en el 2007-2008, con Sí. tasas de no sabemos porque el dato del INDEC no es creíble, entonces del 20%, supongamos, no importa tanto el nivel, está claro que era una inflación significativa. Y en ese momento no había déficit fiscal, ni había emisión para financiar el déficit fiscal. Viste que se dice permanentemente el déficit fiscal, el déficit fiscal. Sí. Este proceso inflacionario que hubo en la Argentina no empezó por el déficit fiscal y la emisión, empezó porque en ese momento el reparto de la riqueza en la Argentina, los trabajadores habían llegado a participar en el 40%. Entonces, eso hizo que se agudice la pelea por lo que nosotros los economistas llamamos distribución del ingreso. Sí. Los empresarios contestaban, a cada aumento salarial, los empresarios le contestaban con un aumento de precios. Entonces, la inflación se va empinando a partir de ese momento, con lo cual un poco lo que quiero decir es, no recortemos el gasto público, porque un poco vinculado con el otro bloque, la cuestión de que el mercado interno un poco nos ha aislado de esta situación internacional tan difícil que hay. Sí. No avancemos en recortes sobre el gasto público, porque hoy buena parte de la actividad económica
se sostiene por esa fuerza que tiene el mercado interno y también lo tenemos que ver un poco con sentido más amplio. Hay una serie, digamos, hay mucha gente de sectores vulnerables que hoy recibe una política de ingresos. Sí. Pero eso no solo beneficia a la persona que lo recibe, sino que esas personas gastan en el ferretero de la esquina, el verdurero de la esquina, el taxista, el peluquero. Sí, es lo que Cristina decía, más tarde que nunca implosiona el país, decía. Como Por eso, diciendo, bueno, si nosotros recortamos esas políticas de ingresos, sí, no solo van a salir perjudicados quienes la cobran directamente, sino en quienes todas estas personas gastan sus ingresos, que son una diversidad de sectores productivos, comerciales, de un pequeño restaurante, lugares por ahí que la gente puede irse un fin de semana a algún lugar de la costa. O sea, va a tener repercusión en otra serie de actividades económicas que va a ver menguada su demanda y vamos a empezar a ver casos de desempleo en todas esas actividades. Entonces, no es por ese lado que hay que buscarle la vuelta. Hay restricción de divisas en la economía argentina y la Argentina tiene que profundizar el proceso de sustitución de importaciones, tiene que seguir avanzando en producir bienes. Hoy el grueso de los bienes tecnológicos en la Argentina son importados, sí, desde el celular, las pantallas, sí, buena parte de los autos. La Argentina tiene que ir en busca de producir más de esos bienes para no depender tanto de la importación de esos bienes. claro. Bueno, última, muy cortita. ¿Algún candidato que haya deslizado alguna propuesta que te dio un poco de miedo a nivel económico o no? Bueno, Por ahora sí, no. yo creo Sí. que la salida del cepo así el 11 de diciembre es... Que fue Macri el que dijo. Claro, lo es algo dijo, del sí, cepo. lo dijo Macri, sí. Sí. Yo creo que ya creo que se ha rectificado, pero es una... Sí, igual hoy en los mismos diarios, en estas mismas editoriales, hablaban de que Macri habla de la salida del cepo totalmente. Que el un mercado Scioli más fije el precio del gradualmente. dólar, con lo cual el precio Sí. del dólar puede llegar a valer en lugar de 9,20, más, digamos, puede ser 12, suponete. Sí. Eso va a dar como resultado un impacto en todos los costos productivos, porque a 9,20 entran todos los productos importados que van al aparato productivo argentino. Insumos, materias primas, bienes de capital. Si ese costo, esos bienes importados, aumentan un 30%, el precio de los bienes que salen del aparato productivo van a aumentar un 30% respecto a cuánto pesa el producto importado en la fabricación de ese bien. Con lo cual va a tener un impacto en el bolsillo de todos. Claro. Y vamos a deteriorar el mercado interno. Entonces, el tema de la administración de divisas es importante porque le permite al aparato productivo importar insumos claves para el proceso productivo a un dólar relativamente barato. Si Bien. devaluamos va a haber un impacto en los precios. Bueno, Gerardo, gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bien.